Hola a todos, a petición de Vi voy a contaros en qué consiste la cera fría y cuáles son sus usos y los distintos tipos de cera fría que podéis encontrar. La cera fría se utiliza tanto para manualidades como para pintura al óleo, que consiste en cera de abejas mezclada con un disolvente derivado del petróleo. ¿Qué uso se les puede dar a la cera fría? Por ejemplo, barnizar si lo que estamos haciendo es usar la cera fría para las manualidades o, por ejemplo, en nuestro caso, acuarela, porque en el caso de usar cera fría con óleo se usa como medio, se mezcla con la propia pintura de óleo, tanto para aumentar la cantidad de pintura como para que el óleo tenga un acabado más mate. Pero a lo que a nosotros nos interesa es su uso como barniz, ¿no? Entonces, por ejemplo, para acuarela, sabéis que la acuarela es muy fácil que se reactive al aplicar un barniz, por ejemplo, con un pincel, porque al tener humedad el propio barniz podéis emborronar la pintura en acuarela, ¿no? Entonces, tienes dos opciones para barnizar acuarela, o bien con un barniz en spray o bien usar la cera fría. Entonces, por ejemplo, ¿qué usos? Yo a veces barnizo, ya sea o acuarela o wash, cualquiera de las dos me vale. Por ejemplo, si tengo una acuarela, que en este caso que es una postal, y la quiero mandar por correo sin miedo a que el dibujo se estropee en el camino, o simplemente una acuarela que no está pensado el acabado para enmarcarlo detrás de un cristal, sino que, por ejemplo, como esta, va montada en un bastidor de forma que se cuelga así directamente en la pared. ¿Qué tipo de cera fría podemos encontrar? Pues a ver, estas son las marcas que yo he probado. Hay otra marca más que se llama Dorland, que esa marca aquí no está disponible en España. Creo que es bastante similar a esta de Gamblin. Gamblin es una cera fría que se utiliza para pintar al óleo. Esta, sinceramente, es la que más me gusta. Esta cera de la pajarita es una cera que se utiliza para manualidades. Tiene demasiado disolvente, que oscurece demasiado el dibujo y tarda más en evaporarse. Esta cera la usan mucho las personas aficionadas a la caligrafía, porque, por ejemplo, cuando tú quieres mandar por correo un sobre decorado, esta es una cera que es para su uso inicial es para muebles y objetos de barro. Lo bueno que tiene es que es mucho más económica que, por ejemplo, esta, la Gamblin. Y siempre, 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 antes de aplicar la cera en el dibujo definitivo, haced pruebas en dibujos aparte, ¿vale? Entonces, yo lo que suelo hacer es, hago una acuarela genérica y con cinta de carrocero pongo una cinta en mitad de cada uno de los dibujos y aplico cera solo en una de las mitades, ¿vale? Pues como podéis observar en estas dos, que son de las ceras que más me gustan, hay una ligera diferencia de color entre la parte en la que hemos aplicado cera y en la que no, pero es una diferencia de color mínima. Y si veis el papel por detrás, en esta, por ejemplo, que es mi favorita, la Gamblin, no se ve la diferencia de aplicación de la zona con cera o sin cera. Sin embargo, en estas y sobre todo en esta otra, que se nota donde los disolventes de petróleo han empapado el papel en la zona donde estaba aplicada la cera. Que como veis, yo me apunto aquí cuál es la cera que he aplicado en cada caso. Y si veis, esta es la cera que os dije que tenía demasiado disolvente. Y si os fijáis, aquí que fue donde estaba pegada la cinta de carrocero, el disolvente disolvió parte del pegamento de la propia cinta y ha manchado el papel con la goma de la cinta. Otra cosa que podéis hacer para probar las distintas ceras es coger un papel
de un color neutro. Por ejemplo, yo aquí he usado un cartón gris. Vamos a barnizar este paisaje. Entonces, lo primero, poner algo que proteja la mesa que está debajo, porque siempre vamos a manchar un poquito alrededor. Entonces, en este caso voy a usar la cera Gambi. Mirad, lo que yo suelo hacer es con el dedo, porque bueno, también se puede aplicar con un trapo, pero tiene que ser un trapo que no suelte pelusilla, porque si suelta pelusilla con la propia cera se queda luego pegado en el dibujo. Entonces yo lo suelo hacer con un dedo, con lavarse luego bien no pasa nada. Entonces, bueno, siempre y cuando no tengáis una alergia de la piel, cojo un poquito y la extiendo, no hace falta que sea mucha cantidad. Vale. Una vez aplicada la cera durante toda la superficie, la dejaremos así reposar durante al menos 2 horas. Yo por lo general lo dejo durante la noche porque bueno, tampoco me corre prisa. Bueno, pues he dejado ya reposar la cera durante 2 horas y ahora o bien podríamos dejarlo así con el acabado mate, ligeramente satinado pero prácticamente mate, o bien podríamos abrillantar la cera para que tenga más lustre. Entonces yo suelo usar un trozo de tela o un trapo suave y sobre todo muy importante que no deje pelusillas. Simplemente frotaremos el dibujo con cuidado de que no se nos arrugue. Pues esto ya está y como podéis ver ahora tiene más brillo. Si queréis podéis darle una segunda capa de cera también muy finita, igual dejaremos reposar durante varias horas y después igual que antes lo dejamos con el acabado mate o le abrillantamos un poco para que tenga este brillo. Bueno, pues esto es todo en lo que se refiere a la cera fría. Si seguís teniendo algún tipo de duda o queréis que os cuente alguna cosa más, pues me lo decís en los comentarios. Espero que os haya servido de ayuda. Muchos besotes.